Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta sesión síncrona de nuestra semana 3 de módulo 17. Es un gusto volver a estar con ustedes, dejarles este material para sus actividades de semana 3. Yo sé que pues este módulo se complica un poco por las cuestiones que tienen que ver de estadística, de matemáticas, de estar utilizando Excel, y a lo mejor a algunos se complica un poco, a algunos es fácil, aquí es variado, ¿no? Más sin embargo, pues su facilitador o asesor virtual, pues he tratado de darles el material que más ustedes puedan utilizar para poder estar utilizándolos en las actividades integradoras. Pues yo sé que es un poco complicado, más sin embargo también estoy consciente de que ustedes son capaces de realizar estos trabajos sin ninguna inconveniencia, y sé que lo van a hacer bien en esta sesión, en esta semana 3 de nuestro módulo 17. Pues prácticamente estamos ya a la mitad del camino para concluir nuestro módulo. Viene una cuestión un poquito quizá más complicada que vamos a estar viendo durante esta semana 3 y pues en la conclusión de semana 4. Para mí es un gusto, de verdad se los comento, es un placer ayudarles en lo que más pueda para que en primera logren concluir con éxito esta semana, después su módulo 17, puedan seguir con los módulos subsecuentes y el objetivo final, ¿no? Que es que ustedes logren concluir su preparatoria en línea por esta modalidad. Siéntanse orgullosos de pertenecer a Prep en Línea CEP. Les comento rápido antes de iniciar que es el modelo educativo a distancia con mayor cobertura a nivel nacional, incluso en Latinoamérica está catalogada como la mayor sistema educativo a distancia con mayor alumnos, con mayor cobertura. Entonces hay que sentirnos orgullosos de este sistema educativo, y pues como saben hemos tenido ahí algunos inconvenientes, ¿no? De en el mismo sistema, más sin embargo pues hemos ido eh, teniendo buenos términos en prepa en línea. Y pues bueno, su facilitador Román Sánchez está a sus órdenes en esta sesión, en estas semanas. Han entregado muy buenos trabajos en semana 1, en semana 2 han sido muy buenos trabajos, salvo algunos que han tenido ahí algunas fallitas. He visto trabajos que llegan a estar un poco incompletos, y sí les hago ahí sus observaciones cuando les hago su retroalimentación. Si en sus retroalimentaciones ustedes no hay nada que les pueda comentar en aspectos negativos, no se preocupen, sigan así para que no tengan ningún problema. Si hubiera alguna fallita o algún error, yo se los hago saber ahí en la retroalimentación, o incluso hasta de manera personal les mando un correo para saber, ¿no? O un mensaje por plataforma para irles mencionando esas cuestiones. Pues bien, esta sesión 3 va a estar dividida en los siguientes 5 puntos, que es la información general, y segundo punto, vamos a revisar los recursos de la plataforma, vamos a ver recursos adicionales para sus actividades integradoras, vamos a ver cómo van a realizar sus actividades integradoras, y por último vamos a concluir nuestra sesión. Entonces va a estar dividida en esos 5 puntos principales. Iniciando con el primer punto, información general. Les comento, mis horarios de atención es por lo regular en las tardes, entre las 3 de la tarde en adelante suelo estar conectado. Hay ocasiones que en las mañanas me conecto y veo ahí si hay algún mensaje y procuro contestarlos a la brevedad. Entonces el horario es en turno vespertino de 3 de la tarde en adelante. En cuanto a los mensajes, les comento también, suelo contestarlos más rápidamente por medio de mensajería de plataforma. Es más rápido porque por medio del correo, pues les soy muy honesto, luego me llegan muchos correos y me tardo mucho en estarlos checando. Entonces cualquier cuestión que quieran comunicarme, que sea por medio del mensajero de plataforma, ¿sí? Como otro punto importante también,
dentro de las actividades integradoras no se les olvide, por favor, hacer una buena presentación de ellas, es decir, hagan una carátula, hagan un buen diseño, una buena estructura del trabajo, pongan quizá alguna fuente de información que puedan manejar. Entonces hagan eso para darle una mejor presentación a los trabajos, ¿sale? Entonces eso es en cuestión de información general. También por último de información, procuro estar calificando rápidamente sus actividades para que si hay algún error ustedes puedan irlo corrigiendo o puedan ir subiendo la actividad correcta, ¿no? También en la cuestión de extensiones de tiempo, sin ningún problema les puedo dar extensiones de tiempo, únicamente avísenme, díganme, estimado facilitador, tengo problema, voy a subir, quiero que me dé extensión para subir mi actividad, y únicamente háganlo cuando ya esté lista la actividad, es decir, ya la realizaron y ya únicamente ya necesitan que les habilite yo la plataforma para subir la actividad, ¿sí? Entonces, cuando esté lista, mándenme la solicitud para poderles dar extensión de tiempo, ¿sí? Entonces, por ahí les encargo esa cuestión, cuando esté lista únicamente, ¿sale? Entonces, vamos a iniciar con el segundo punto, que son los recursos de la plataforma. Aquí hay una cuestión muy importante que quiero que ustedes sepan. Si hago esta semblanza de los recursos de la plataforma es porque no quiero revolverlos más dándoles otra información. Muchas veces buscamos otra información en YouTube o en otras páginas y lejos de ayudarnos nos revuelve, sobre todo en la cuestión de las estadísticas y las matemáticas. Entonces yo les doy mejor estas pequeñas semblanzas de los recursos de plataforma, ¿sí? Chequen la sección de avisos o el foro de novedades para ustedes. Ahí estoy subiendo ejemplos de sus actividades integradoras para que ustedes los puedan realizar y puedan guiarse de ellos. Entonces es bien importante que ustedes estén checando la sección de avisos o foro de novedades para que vean ese material. Procuro que esos documentos estén listos el martes a más tardar de cada semana para que ustedes tengan prácticamente la semana completa para estar realizando sus actividades, ¿sí? Entonces esta semana 3 vamos a estudiar nuestra unidad 3, ¿sí? Y sus actividades son las dos actividades integradoras que van a tener un valor del 7% de la calificación final, es decir, cada actividad tendrá un valor de 7%. Esta semana tendrán que completar el 14% de su calificación con las dos actividades. Ya en semana 1 y semana 2 ya cumplieron con estas actividades, ya hicieron su primera actividad de habilidad socioemocional que tiene un valor del 5% en semana 2. Hoy en esta ocasión, en semana 3, no hay actividad de habilidades socioemocionales, únicamente actividades integradoras, ¿sí? Y entonces esas son las actividades, y les comentaba, vamos a estudiar la unidad 3, que va a estar complementada con los siguientes temas, ¿sí? Unidad 3 se titula Manejo de la información en situaciones de la vida cotidiana. Como saben, cada una de las unidades tiene un propósito, y el propósito de esta unidad es que ustedes desarrollen modelos de estadística para analizar, para ordenar y para explicar información tanto en fenómenos naturales como en procesos sociales. Acuérdense que son distintos y en ambos podemos hacer un estudio estadístico de fenómenos naturales como de procesos sociales. Ejemplo, en estos días que tembló, podemos hacer un estudio de él. De procesos sociales podemos hacer estudios de caso, ¿no? Bullying, racismo, incluso las mismas cuestiones de hoy en día que tenemos en nuestro país. Entonces se puede hacer ese estudio tanto de cuestiones de fenómenos naturales como de procesos sociales. ¿Qué va a tener o qué contiene la unidad? Va a ser un estudio de la información donde vamos a usar y aplicar las medidas de tendencia central, que ustedes ya las conocen en semanas anteriores. Vamos a representar un gráfico estadístico, cómo analizarlo
y cómo manejar la información, ¿sale? Van a ustedes construir gráficos, tipos de gráficos y las llamadas medidas de tendencia central, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a ver en nuestra unidad 3 de este módulo. Y los recursos que vienen, que son muy importantes, uno, pues está la guía. Ustedes descargan la guía y hay la recomendación, por eso el nombre de guía, es que les va diciendo qué es lo que pueden ir haciendo día por día para planificar bien su actividad, ¿sí? Ustedes la descargan y ahí les dice lunes haz esto, martes haz esto, y eso les va a ayudar mucho para que no se saturen de trabajo. Yo sé que la mayoría ha estado entregando sus actividades en fin de semana, me imagino que por cuestión de tiempo, trabajo, etc. No hay ningún problema, ¿sale? Entonces, es importante que la descarguen y que ustedes vayan revisando qué es lo que tienen que hacer. El primer recurso son las llamadas gráficas y nos menciona dos tipos de gráficas, las gráficas de barras y las gráficas de pastel. Finalmente estas son las que más se usan para utilizar los datos o analizar los datos de alguna cuestión estadística o de alguna información que nosotros vayamos a utilizar, ¿sale? Acuérdense que ustedes en sus actividades les están pidiendo que hagan esto, ¿sí? Que hagan una gráfica. Entonces, las más utilizadas son las gráficas de barras, que son las que vienen en forma de rectángulo, y las gráficas de pastel, que son las gráficas circulares, ¿sí? Y que ahí nos va haciendo la representación de cómo deben de quedar estas gráficas para efectos de un mejor análisis, ¿sí? Y finalmente también nos dice qué son los histogramas y el polígono de frecuencias. Finalmente también los histogramas los podemos catalogar como barras, ¿sale? Igual, finalmente también se representan por medio de columnas o incluso por medio de un polígono de frecuencia, que son las puntuaciones que nos ponen aquí de ejemplo, ¿sí? Entonces también se puede utilizar la llamada ojiva. Ustedes cuando entran a Excel, ahí le pueden poner graficar. Ahorita vamos a hacer un ejemplo rápido y pueden ustedes seleccionar cualquier tipo de gráfica, ¿sí? Incluso nos da el ejemplo aquí de cómo podemos elaborar la gráfica. Nos pone aquí cómo podemos hacerlo. Está muy sencillo. Seleccionamos los datos que vamos a graficar, nos vamos al punto 2, bueno, nos vamos punto por punto. Estamos en Excel y seleccionamos nuestros datos que queremos graficar. Después nos vamos al punto 2, donde dice tabla dinámica o gráficas, incluso se llegan a mencionar, ¿sí? Tablas dinámicas recomendadas. Seleccionamos y aquí nos va a decir qué gráficas seleccionamos, damos clic en la que queremos y damos a aceptar y nos va a llevar a esa cuestión, nos va a llevar a la gráfica que seleccionamos y podemos agregar elementos al gráfico, cambiar el diseño, todo ese tipo de cuestiones que Excel nos ayuda. Entonces está ahí el tutorial finalmente para que ustedes sepan realizar estas gráficas, para que ustedes visualicen. Podemos añadir algún elemento, podemos cambiar el diseño de la gráfica al gusto de nosotros, ¿sale? Entonces, por eso es importante que ustedes revisen estos recursos que la propia prepa en línea nos da, ¿sale? Entonces, el primer recurso son gráficas. El segundo recurso son los llamados muestreos, ¿sí? Ustedes entran al recurso de muestreo y nos va a explicar el tamaño y el tipo de muestreo que podemos nosotros tener. Dice, muestreo representativo implica que el tamaño de la muestra permite generar la explicación, y el no representativo permite o aceptar o rechazar la hipótesis de investigación, ¿sí? Entonces está muy sencillo la cuestión del muestreo. Nosotros tenemos una población de 100, en el caso de ustedes, un grupo de 70 alumnos, y yo como su asesor virtual quiero hacerles una encuesta, pero nada más quiero hacerla a los alumnos que vivan en provincia, que no vivan en la Ciudad de México. Entonces hago mi muestra nada más, veo quiénes son los alumnos que viven en provincia y a ellos va a ser
a quien le voy a aplicar mi encuesta, ¿sí? Eso es la cuestión del muestreo representativo y no representativo, ¿sale? Yo quiero hacer un muestreo representativo, entonces saco un porcentaje de esa población en general, ¿sí? Y el no representativo, el nombre lo dice, hago la muestra a toda mi población, ¿sí? Entonces ustedes van dando clic ahí y nos va diciendo incluso cómo recopilar los datos de esta información, ¿sale? Nos dice cómo vamos a recopilarlo, por medio de cuestionarios, por medio de encuestas, cómo depuramos la muestra, es decir, recolectamos ya nuestra información y vamos nosotros analizándola punto por punto para ir construyendo nuevos datos, ¿sí? Esto ustedes lo van a utilizar en su actividad integradora 6, que les pide que hagan una encuesta. Entonces, vuelvo a repetir, por eso es importante checar los recursos, porque cada uno de ellos se utilizan en cada una de nuestras actividades integradoras. Entonces, por eso es importante estar checando los recursos. El siguiente recurso es un video que se titula tipos de eventos, ¿sí? Un evento determinístico o aleatorio. Eso es lo que es este video. Lo vamos a visualizar, no dura mucho, entonces para que lo veamos y lo escuchen. Hay unas fallitas aquí. Tipos de eventos en estadística, determinísticos y aleatorios. Existen dos maneras de clasificar los sucesos que analiza un investigador en estadística: eventos determinísticos y eventos aleatorios. Los eventos determinísticos consisten en sucesos predecibles. Por ejemplo, es posible predecir que al reunir 3 manzanas con 2 naranjas se obtendrá una cantidad de 5 unidades. Este tipo de eventos no varían si lo hacen diferentes personas en diferentes momentos o lugares. El resultado siempre será el mismo. Por otra parte, los eventos aleatorios consisten en sucesos donde podemos estimar su resultado, pero no podemos saber con precisión el mismo. Por ejemplo, no podemos determinar si los autos color rojo chocan con mayor frecuencia que los autos de otro color. Podemos indicar que suceda o no, pero no sabemos con exactitud la respuesta. Para este tipo de eventos, las matemáticas y la estadística desarrollaron diversas teorías y procedimientos con los cuales se puede calcular la probabilidad de que suceda o no el evento indicado. La primera forma para organizar el análisis de eventos aleatorios consiste en separarlos en 3 formas: evento, evento simple y espacio muestral. Un evento es cualquier conjunto de resultados. Por ejemplo, los nacimientos registrados en un hospital durante el primer turno. Un evento simple es un resultado que no puede desglosarse en eventos simples. Por ejemplo, que el primer nacimiento sea niña o que el segundo nacimiento sea niño. Finalmente, el espacio muestral está compuesto por todos los eventos posibles. Es decir, son todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Como puedes observar, los eventos simples son aleatorios. Bien, pues este video nos explica claramente, ¿no?, qué son los eventos determinísticos y eventos aleatorios, ¿no? Está muy sencillo esta cuestión. Los eventos determinísticos es algo que nosotros sí podemos determinar, ¿no? Sí podemos calcular en palabras concretas. Y los aleatorios no podemos, puede ser incluso al azar, ¿sí? Y aquí dice un ejemplo de eventos determinísticos. Paso lista y están los 70 alumnos, viene otro profesor y vuelve a pasar lista y siguen estando los 70 alumnos. Es un evento determinístico, ¿sale? Y el aleatorio, como bien lo menciona ahí en el ejemplo de los coches, y no sabemos si los coches rojos chocan más, a lo mejor son los amarillos, a lo mejor son los azules o a lo mejor son los de 4 cilindros, no sabemos. Es un evento aleatorio que podemos calcular, ¿sí? Y seguimos con el siguiente recurso,
que también tiene que ver con los tipos de eventos, determinístico o aleatorio. Y aquí nos menciona, ¿no? Prácticamente son ejemplos. El determinístico, el primer ejemplo nos dice, salida del sol. El sol siempre sale en el este. Es correcto, ¿no? O sea, el sol siempre sale por el lado este y se oculta por el lado oeste, ¿sí? La fecha exacta de un eclipse también se puede calcular y decir la fecha exacta que va a pasar, ¿sí? Y si nos vamos al ejemplo aleatorio, dice ahí que no se pueden predecir con exactitud, sino la respuesta puede ser incierta. Ejemplo, ganarse la lotería es un ejemplo de un evento aleatorio, no sabemos quién se la va a ganar. La duración de una tormenta también, no sabemos si va a durar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Predecir si lloverá o no por la tarde también es un evento aleatorio. Ganador de una elección presidencial también no podemos predecir, ¿sí? O no podemos calcular. Sí predecimos ahora con la cuestión de las encuestas de salida, más sin embargo eso no nos da una exactitud, ¿sí? Entonces, eventos determinísticos son cuestiones que sabemos lo que va a pasar, y el aleatorio no sabemos cuál va a ser el resultado del mismo, ¿no? Entonces, para que vaya quedando ahí este tipo de eventos, porque también lo van a checar ustedes en sus actividades. El siguiente recurso es calcular la probabilidad, ¿sí? ¿Cómo calculamos esa probabilidad? Es necesario que para esto conocer frecuencias relativas, método clásico y probabilidad subjetiva. Es necesario precisar que con los eventos aleatorios podemos calcular la probabilidad de que suceda un evento específico, y para eso se utilizan 3 métodos: el relativo, el clásico y la probabilidad subjetiva, ¿sale? Entonces, esta cuestión de la probabilidad es para eventos aleatorios. Finalmente, el determinístico ya sabemos qué es lo que va a pasar, ¿sí? Y nos dice, podemos utilizar el primero, que son las frecuencias relativas, que van a consistir en calcular la probabilidad de que suceda un evento teniendo registros previos, es decir, datos anteriores, ¿sí? Y que esto nos va a ayudar a tener esa probabilidad. Ejemplo, en un año reciente en Estados Unidos 135.670 millones de automóviles fueron registrados, ¿sale? Y solo 6 millones sufrieron un accidente. Esto nos va a ayudar a que nosotros tengamos esa probabilidad de que auto tenga un accidente, y utilizamos simple y sencillamente una operación de división, que va a ser el número de autos accidentados entre el número total de autos, ¿sale? Entonces vamos a tener un resultado de 0.047% de que haya un accidente de autos, ¿sale? Esto es el método de frecuencias relativas. El método clásico dice que consiste en aceptar todos los eventos tienen la misma probabilidad de ocurrir, ¿sí? Y nos da un ejemplo. Si deseamos saber cuál es la probabilidad de que exactamente 2 de 3 nacimientos registrados durante el primer turno de un hospital sean varones, necesitamos identificar correctamente el espacio muestral, como se aprecia en la siguiente tabla. Nacimientos registrados durante el primer turno de un hospital: primer nacimiento, segundo y tercero. Los 3 fueron niños, después fue variando, niño, niña, y así nosotros vamos a ir sacando nuestra probable sucesión, ¿no? Si es niño, si es niña, ¿sale? El tercero es el método de probabilidad subjetiva, que va a consistir en observar los resultados de eventos pasados y agregar elementos del contexto que puedan afectar a ese análisis, ¿sí? Ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de quedar atrapado en un elevador? En este caso no hay datos previos, tampoco se puede calcular el espacio muestral, por lo tanto recurrimos a nuestra experiencia y nos damos cuenta de que nunca hemos quedado atrapados en un elevador. Solo tenemos como referencia algunos comentarios de otras personas, así que estimamos que hay una probabilidad de 1 entre 10.000, es decir, el 0.001 de que quedemos atrapados. ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos quedado ahí, entonces se utiliza ahí la experiencia, por eso es el método de probabilidad subjetiva. Entonces, esos son los 3 tipos de métodos que podemos utilizar para calcular un evento aleatorio, ¿sale? Seguimos con el siguiente recurso, que es un PDF de la estadística. Ese ustedes lo descargan y lo podrán checar. Nos vamos a la cuestión del recurso de metodología científica.
La metodología científica es la herramienta que nos va a ayudar a hacer nuestro trabajo estadístico de investigación, ¿sí? Cada una de las áreas, tanto la medicina como la sociología, pueden medir ciertas cuestiones para investigar en cuestión científica. En el caso de nosotros, la estadística es utilizada en diferentes disciplinas. ¿Por qué? Porque en cada una de ellas nosotros podemos sacar datos estadísticos. La estadística es útil para las ciencias sociales y para las ciencias naturales también, ¿sí? Por eso podemos medir eventos determinísticos o aleatorios, ¿sí? Y esta metodología procura tener pasos, ¿no? Como aquí nos estamos mencionando, del paso A al paso J. Entonces, es importante que ustedes conozcan la metodología científica porque se utiliza en datos estadísticos o en investigaciones estadísticas, tal y como ustedes lo van a realizar en su actividad integradora número 6, ¿sale? Está también el siguiente contenido, que es igual, tiene que ver con la metodología estadística, y aquí nos dice cómo plantear un problema, cómo establecer un objeto de estudio y cómo definir nuestros objetivos de estudio. Aquí no nos detenemos tanto, ustedes lo checan para que vean para qué les puede servir. Después está el último contenido, que es el manejo de la información y su relevancia, es decir, cómo nosotros vamos a plasmar nuestra información, cómo vamos a hacer nuestro análisis, cómo vamos a resolver lo que nosotros hemos estado haciendo, y está también aquí para que ustedes puedan descargarlo y checar de qué trata cada uno de ellos. Entonces, pues es importante que revisen todos los recursos, por favor revísenlos todos, son importantísimos, todos ayudan para cada una de las actividades integradoras que ustedes van a realizar. Entonces, por favor, estén checando esos recursos para la realización de sus actividades. Como saben, está el llamado Foro Aprendiendo, que el foro es un espacio donde ustedes en primera van a contestar las preguntas que aquí se nos mencionan, ¿no? Identificas cuál es la diferencia entre un fenómeno natural y un proceso social. ¿Consideras importante identificarlos en el desarrollo de la sociedad actual? ¿Y cuál es tu opinión acerca de los temas de esta semana? Ese va a ser el primer punto importante del foro, y nosotros lo vamos a utilizar también para efectos de dudas que ustedes pudieran tener en el foro, y yo voy a estar mandando también información en el mismo. Entonces van a ser tres aspectos importantes del foro: contestar las preguntas, dudas que pudieran surgir y información que su servidor va a estarles mandando en el foro. La verdad es que he visto poca participación en él. Yo les invito a que utilicen esta herramienta, ¿no? Que participen, y también sirve para que nosotros conozcamos de qué trata, o más bien qué piensan ustedes en cada uno de los temas que se están dando, ¿no? Entonces, pues yo les pido eso, por favor, que participen en el foro para que veamos qué es lo que está tratando cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, esto es la cuestión de los recursos. Revísenlo, háganlo, por favor, para que no tengan ningún problema y estén empapados de la información que se está utilizando. Vamos a entrar al punto medular, que son las actividades integradoras, las actividades de la semana, perdón. Primera recomendación: hagan sus actividades formativas 5 y 6. La 5 titulada Clasificación de eventos y fenómenos. Hagan estas actividades, ya saben que son cuestionarios que a ustedes se les da, y recuerden que tienen un porcentaje en su calificación final, tanto la actividad 5 como la actividad 6. Entonces háganlo para que no llegue el fin de semana y no lo terminen porque están haciendo sus actividades integradoras. De hecho, la recomendación es que hagan estos cuestionarios los primeros días, lunes o martes de la semana, para que no tengan ningún problema. Hagan el ejercicio socioemocional, que también es un cuestionario que ustedes van a tener que hacer. Recuerden que estas actividades está a cargo de ella su tutor o su tutora, está a cargo de estas actividades. Háganlo, son 3 cuestionarios muy sencillitos. Está la actividad socioemocional también, ¿sí? Ustedes le dan clic, la descargan y van a ver de qué trata su actividad socioemocional. Entonces hagan esto para que no tengan ningún problema y se puedan enfocar al punto medular de
de las actividades, que son sus actividades integradoras. Este es el punto medular que vamos a revisar. Entonces, iniciamos con nuestra actividad integradora número 5, titulada Fuentes fidedignas de información. El nombre lo está diciendo, fuentes fidedignas, es decir, fuentes reales, fuentes con información correcta, fuentes no plagios, ¿sí? En palabras concretas. Así se llama esta actividad, que va a tener un propósito, que identifiquen ustedes la veracidad de esas fuentes de información, identifiquen qué evento puede ser y qué fenómeno puede ser, ¿sí? Un evento determinístico o aleatorio o un fenómeno natural o social. ¿Qué van a entregar? En un archivo de Word que contenga una tabla donde se muestren 3 artículos que ustedes investiguen de fuentes fidedignas de información. ¿Sale? 3 artículos donde los datos numéricos, más bien donde estos artículos deben de tener datos numéricos para que ustedes puedan realizar las gráficas que se les pide y puedan hacer el análisis, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo van a realizar? Primer punto. Antes de iniciar su actividad, investiga en internet 3 artículos provenientes de fuentes fidedignas de información, donde ustedes van a considerar si es un fenómeno natural o un proceso social. En un archivo en Word van a hacer esta cuestión y van a ir llenando la tabla que aquí se les da. Incluso se les pide que copien y peguen la tabla, donde se divide en título del artículo, enlace de la página, qué tipo de fenómeno es, si es un fenómeno natural o un proceso social, y qué evento es. Una vez que ustedes llenan la tabla, seleccionan uno de los artículos, el que ustedes quieran, y sacan los datos de ese artículo para empezar a elaborar sus gráficas y hacer el análisis de media cuartilla donde expliquen esos hechos, y otra media cuartilla donde digan cómo va a impactar esta investigación al desarrollo de la sociedad actual. Aquí voy a abrirles, les voy a compartir el trabajo que yo tengo. Déjenme ver, aquí está. Bien, este es el trabajo que yo ya les compartí, lo tienen ahí y lo vamos a ver aquí ahorita en la sesión síncrona. Yo les hago una pequeña carátula ahí, como ustedes pudieran hacerla. Cuando les digo ahí algunos, haz una carátula, lo único que les pido es eso, que pongan el nombre de la escuela, nombre del módulo, semana, unidad, actividad integradora y el nombre de ustedes. En este caso, pues yo pongo mi nombre para que ustedes chequen ahí de qué está tratando, ¿no? Aquí está la tabla que tienen que hacer, título del artículo. Yo selecciono 3 títulos, que es las 10 mayores exportadoras de celulares en el mundo. Pongo el enlace. El segundo título es los países que más coches fabrican en España. Está el enlace. ¿Y qué pasa si aumenta la temperatura en el planeta solo medio grado más, y está el enlace? Pongo yo los enlaces de cada uno de los artículos, selecciono si es un fenómeno social o un proceso social, y está muy sencillo determinar, ¿no? Un fenómeno natural pues tiene que ver con la naturaleza, terremotos, tormentas, temperatura, clima, bosques, mundo, ¿sí? Ese es un fenómeno natural. Y un proceso social pues que tiene que ver con la cuestión social, ¿sí? Y aquí están los 2 ejemplos muy, muy importantes. Y determino qué evento es, si eso es un evento aleatorio o determinístico. En este caso yo les pongo 4 ejemplos. Acuérdense que se les pide 3, yo les pongo ahí 4 ejemplos, y los 3 primeros son eventos aleatorios, es decir, que no sabemos qué va a pasar, ¿sí? No sabemos hasta que hagamos el estudio. El 4 evento es: en México la educación a distancia crece como opción para continuar estudios. Es un proceso social y es un evento determinístico. Aquí sí es un evento determinístico porque sabemos que la educación a distancia va aumentando, lo vemos con nuestro sistema educativo, ¿no? Que cada día hay más alumnos. Eso nos ayuda a nosotros a saber que es un evento determinístico. Entonces ustedes ahí pueden seleccionar, yo incluso les comenté que ustedes pueden seleccionar cualquiera de estos 4 artículos, ustedes pueden hacerlo. Una vez que seleccionan cualquiera de estos 4, seleccionan alguno de ellos. En este caso yo retomé el segundo artículo
que es de los países que en España que fabrican coches, los 10 países que más coches fabrican. España está entre ellos, entonces es de los 10 países que fabrican más coches. Hago mi tabla, pongo aquí China, Estados Unidos, Japón, Alemania, India, Corea del Sur, México, España, Brasil, Francia, producción mundial total y su porcentaje. Estos datos yo los consigo de mi fuente, es decir, ya investigué los datos estadísticos, por eso ustedes pueden elegir cualquiera de esas 4 y van a encontrar esos datos estadísticos. Una vez que tengo ya mis datos estadísticos, entonces ya hago mis gráficas, ¿no? En este caso yo hago una gráfica de barras, después hago mi gráfica de pastel, ¿sí? Como se pide aquí, y hago mi análisis o reflexión, ¿sale? Entonces ustedes ahí tienen prácticamente esa información, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a hacer, eso es lo que ustedes van a entregar. Ahora, ¿cómo hacemos nuestra gráfica? Voy a compartir otro material. Se van ustedes a Excel, copian la tabla que ustedes quieren graficar, seleccionan los datos, los datos que ustedes quieren graficar. Yo voy a seleccionar estos, aunque no salga la tabla bien, únicamente es de ejemplo. Selecciono mis datos que quiero graficar, me voy al lado donde dice gráficos recomendados o táblicas dinámicas recomendadas, en cualquiera de los dos. En el caso mío no me pueden recomendar, entonces me voy a gráficos recomendados, selecciono ahí y aquí me va a salir qué gráfica es la que yo quiero, ¿sí? Aquí yo selecciono, no sé, voy a seleccionar esta gráfica, la selecciono, le doy a aceptar y vean ahí me sale ya ese gráfico, ¿sí? ¿Sale? Entonces está muy sencillo hacer la gráfica. La voy a mover. Yo aquí ya le puedo cambiar las series, el número, ya puedo yo ponerle nombre a nuestras columnas sin ningún problema, ¿sale? De eso es lo que se trata, está muy sencillo. Entonces yo hago aquí mi gráfica, ya la tengo y le empiezo a poner títulos a la misma, ¿no? Aquí puedo hacerle incluso dibujos, no sé, algo que ustedes ya le den una mejor presentación. También me pide en este caso que haga mi gráfica de pastel. Si checan aquí, igual selecciono los mismos datos, selecciono graficar, hacer mi gráfica de pastel y ahí me sale ya cómo me tiene que salir y ya empiezo a poner mis datos como me aparecen, ¿no? O como me piden. Está muy sencillo hacer las gráficas, ustedes lo hacen y ya lo pegan en Word para que entreguen su actividad sin ningún problema. Entonces está muy sencillito, únicamente es seleccionar datos, irnos a gráficas y nosotros ahí seleccionamos qué tipo de gráfica es la que nosotros vamos a utilizar. Vuelvo a comentarles, pueden ustedes utilizar, voy a regresar tantito a la presentación. Ay, ¿dónde estás? Ay, ya no te veo. Ok, pueden ustedes utilizar los cuatro artículos que aquí les pongo. Ustedes elijan uno, el que ustedes quieran. Lo único que les pido es que no elijan el de las fábricas o la que fabrica coches en España. Pueden elegir cualquiera de los otros, ¿sí? Entonces así va a ser su actividad integradora. Su actividad integradora 5, así lo van a realizar. Van a mandar su cuadro, su análisis de su artículo, los datos de su artículo y sus dos gráficas, ¿no? La de barras y la de pastel, y su análisis que ustedes van a realizar sin ningún problema, ¿sale? Entonces eso es lo que ustedes van a realizar, es lo que ustedes van a estar haciendo en esta actividad integradora, ¿sí? Bien, nos regresamos, vamos a ver la actividad integradora número 6. Titulada Encuesta para mi comunidad.
¿Vale? Aquí él no me lo está diciendo. Ustedes van a hacer una encuesta, van a aplicar técnicas de muestreo, van a calcular medidas de tendencia central, van a elaborar tablas y gráficas en una hoja de Excel y van a aplicar, lo importante es aquí, que van a aplicar una encuesta a 10 personas de su comunidad. Ojo, yo por ahí también ya les hice la mención que por cuestiones de seguridad no los vamos a exponer a que salgan a hacer esas encuestas. Pueden hacer encuestas en su casa, pueden hacer encuestas telefónicas, incluso utilizando este cuadro, es decir, le hablan a su amigo o amiga y le preguntan género, hombre, mujer, hombre, ¿cuántos años tienes? 18, ¿cuál es tu altura? 1,60, ¿cuál es tu peso? 70 kilos. ¿Practicas algún deporte? Sí, no. Si tu respuesta anterior fue sí, ¿cuál de ellos practicas? ¿Sale? ¿Cuántas horas duermes al día? ¿Cuántos vasos de refresco tomas? Y la última, ¿el mes pasado presentaste algún problema de salud relacionado con tus hábitos? ¿Sí o no? Una vez que ustedes tienen esos datos de su encuesta, van a capturarlos en una hoja de Excel y van a realizar todo lo que se les pide aquí. 1. Porcentaje de hombres y mujeres encuestados y elaborar una gráfica circular. 2. Media y mediana de la estatura y peso. Esto ustedes ya lo saben realizar, ya lo hicieron en actividades pasadas. Porcentaje de personas que practican un deporte y elaborar su gráfica. Porcentaje del deporte que practican, es decir, cuál se practica más y hacer su gráfica de barras. Después, promedio de horas de sueño, la media, mediana y moda del número de vasos de refresco y la probabilidad de sufrir algún problema de salud relacionado con los hábitos. ¿Sí? Con toda la información que obtienen, abren una hoja en su hoja en Excel, una segunda hoja, y van a contestar estas preguntas muy sencillas. ¿Cuántas personas presentan hábitos saludables? ¿Qué tipo de conducta se les podría recomendar para cambiar y mejorar sus hábitos? ¿Sale? Después de analizar los resultados, describe 2 estrategias que ustedes pueden implementar para mejorar esos hábitos en su comunidad. Les voy a compartir también esta actividad. De hecho, también ya la tienen ahí en foro de novedades. Yo hago este cuadro donde pongo las preguntas y el encuestado. El encuestado es la persona 1, persona 2. En este caso, mis encuestados son 6 hombres y 4 mujeres. ¿Sí? Aquí está, aquí pongo mi punto 1. Hombres 6, mujeres 4. Porcentaje, y hago mi gráfica de barras. De pastel, ya sabemos cómo hacerla. Seleccionamos, nos vamos a insertar, seleccionamos el gráfica de barra de pastel y hacemos nuestra gráfica. Con eso cumplimos nuestro primer punto. ¿Sale? Lo importante es que tengan estos datos que aquí se los estoy ya dando. Vuelvo a repetirles, ustedes pueden hacerse encuestas por medios electrónicos. Por celular, pueden preguntar a 10 personas, su familia, sus amigos, cuántos años, cuánta altura, y van poniendo estos datos en una tableta tal y como está aquí. ¿Sí? En su actividad tienen que mandar este cuadro tal y como está. ¿Sale? El punto 2 dice, calcula la media y mediana de peso y altura. Ya saben calcular media y mediana sin ningún problema. En este caso el mío, la media del peso fue 63 y la mediana 65. Y de la estatura igual, la media 1,61 y la mediana 1,59. ¿Sí? Esto ya lo saben hacer ustedes. Con eso cumplimos con el punto 2. Punto 3, porcentaje de personas que practican algún deporte. En el caso mío, de las 10 personas, 60 practican deporte y 40 no practican. Igual hago mi gráfica, selecciono y grafico una gráfica, una de pastel. Punto 4, porcentaje del deporte que practican y elaboro una gráfica de barras. Como nada más practican 6, únicamente voy a sacar el dato de esas 6 personas que practican. De los 10 encuestados, en este ejemplo que les pongo, 6 practican algún deporte. 3 fútbol, 2 natación y 1 básquetbol. Igual selecciono, me voy a insertar y hago mi gráfica de barras. Sin problema, les va a salir de esa manera. Ojo, estos son de mis datos, ustedes pueden tener otros datos. ¿Sale? Punto 5, promedio de horas de sueño. Se suman todos los datos. Para sacar el promedio de horas de sueño, se suman todos los datos y se divide entre el total. ¿Sale? En este caso, me voy a mi gráfica.
sumo todos mis datos y los divido entre el número de personas, ¿no? En el caso mío me salió que 8.2 horas diarias duermen las personas. Punto 6, saco la media, mediana y moda del número de vasos de refresco que toman al día y elaboro un histograma o un polígono de frecuencia. Estos histogramas o polígonos de frecuencia ustedes los van a encontrar igual al momento de insertar su gráfico. Aquí vienen, ¿sale? Esos son los histogramas o polígonos de frecuencia, ¿sale? Aquí ustedes lo van a encontrar. Igual van a seleccionar, una vez que saquen su media, su mediana y su moda del cuántas personas toman refresco, y grafican. En el caso mío la media fue de 1.9, la mediana 2 y la moda 2, ¿sale? Ustedes, vuelvo a repetir, ya saben sacar media, mediana y moda de datos y grafica. Punto 7, esto es la probabilidad de sufrir algún problema de salud relacionado con sus hábitos. Ahí es una cuestión muy sencilla, ¿no? Yo les van a preguntar, el mes pasado presentaste algún problema de salud. Si la mayoría dice que sí, pues esa es la probabilidad de que el 60% sufra algún problema de salud, y si la mayoría dice que no, esa es la probabilidad de que no sufran, dependiendo de la respuesta que les den. En el caso mío, la mayoría me puso que no, salvo 3 personas me contestaron que sí sufrieron algún problema de salud. Entonces yo puedo aquí argumentar que el 70% de la población encuestada no va a sufrir algún problema por su salud en relación con sus hábitos, ¿sale? Y la hoja 4 es, ustedes van a contestar cuántas personas presentan hábitos saludables y con qué tipo de conducta se les podría recomendar para mejorar sus hábitos. Esto ya es de manera personal, por eso aquí yo no les pongo nada. Ustedes tendrán que contestar en base a los resultados que ustedes vayan obteniendo. Entonces lo importante o el punto medular es esto, la realización de estas gráficas, pero está muy sencillo una vez que ustedes ya tienen los datos de sus encuestados. Lo demás en Excel prácticamente les va dando las respuestas a eso. Vuelvo a repetir, para graficar selecciono lo que quiero graficar. Ojo, deben de ser datos numéricos. Selecciono, inserto, me voy en este caso yo a insertar, le pongo gráfico y me va a hacer me va a dar ya, ¿sale? Y yo ya ustedes modifican la gráfica o los nombres de la gráfica, ¿sale? Eso es lo que ustedes tienen que realizar. Creo que no va a haber tanto problema ahí, ¿sí? Aquí ya ustedes ya le pueden poner relleno, cambiar tipo de gráfico, etc., ¿no? Ustedes ya le darán un diseño distinto a la gráfica que ustedes quieran ir realizando, ¿sí? Entonces eso es lo que ustedes van a tener que hacer en su actividad integradora número 6. Vuelvo a repetir, lo importante es que ustedes tengan las encuestas. Sé que es un poco complicado. La recomendación también es que si hay alguna complicación, utilicen esos datos que yo les estoy mandando, o también si hay alguna complicación, ustedes pueden variar esos datos, pueden modificarlos, pueden inventarlos incluso. Lo importante es que sepan ustedes cómo realizar cada una de estas gráficas y para qué nos sirve la estadística. Eso es lo importante, para saber en qué o para qué nos va a servir la estadística y cómo la podemos utilizar. Entonces, pues prácticamente esas son sus dos actividades integradoras, ¿sí? Sus dos actividades integradoras son esas que van ustedes a realizar en esta semana 3. No son complicadas, sí laboriosas, mas sin embargo tienen ahí las herramientas necesarias. Soy reiterativo, chequen el foro de novedades y de avisos, porque ustedes ya tienen ahí ese material para realizar sus actividades. Se llaman ejemplo de actividad integradora 5, material de apoyo de actividad integradora 6, material de apoyo de actividad integradora 5. Entonces van a tener ustedes ahí todas las herramientas necesarias para realizar sus actividades integradoras.
Pues bueno, prácticamente esta es la información que les quería yo dar, que conocieran para que realicen sus actividades. Pues yo estoy a las órdenes, cualquier duda, comentario que me quieran hacer, les vuelvo a repetir, por medio del mensajero de la plataforma es más rápido que yo les conteste, y por ahí ustedes me pueden mandar su duda o el comentario que quieran hacer. Estoy a las órdenes, igual ya les comenté mis horarios, de 3 de la tarde en adelante, por lo regular procuro estar conectado para cualquier duda, para ir calificando sus actividades. Pues bueno, con esto concluimos, me despido de ustedes, deseándoles una excelente noche, excelente semana, y estoy a las órdenes para lo que ustedes, para las dudas que tengan. Les deseo lo mejor y ánimo, mucho éxito. Sé que son muy buenos alumnos y sé que lo van a hacer bien en el transcurso de la semana y en el transcurso del módulo. Pues buenas noches a todos y excelente día.